trabajo con el niño interior? ¿Qué es el niño interior o cómo podemos empezar a trabajar con nuestro niño interior? Bueno, primero tenemos que saber que la forma en que yo trato de abordar la psicología, no hay una edad como tal, no tenemos una edad como tal. Nuestra edad está definida por las situaciones emocionales y manejamos edades completamente adimensionales, algo que tiene nuestro cerebro, a diferencia de algunos animales, porque los animales trabajan en el presente. Ellos están total y absolutamente trabajados en el presente, por eso los animales son los grandes maestros para algunos en el trabajo en el presente. Sin embargo, el ser humano maneja los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y eso que nos genera que tengamos una dimensionalidad de la edad. ¿Por qué? Porque nuestra edad biológica es la única que se encuentra en su estado que le corresponde, en el tiempo que le corresponde, nuestra edad biológica, nuestro cuerpo. Sin embargo, la edad emocional es la que va cambiando de forma constante, porque depende mucho de nuestro estado de ánimo para definir más o menos en qué edad nos encontramos. Por eso es muy importante abordar el tema de la infancia, porque lo que nosotros pasamos en la infancia o percibimos en la infancia es de lo que se nos puede quedar de forma permanente, y eso dificulta mucho a lo que hagamos con el encuentro con el niño interior. ¿Por qué? Porque si tuvimos una infancia extremadamente feliz, que luego en ocasiones es lo que pasa con algunos padres que quieren arreglarle todo a sus propios hijos, quieren darles una vida lo más placenteramente posible y les generan una vida muy feliz. Y en el momento en que entran a la adolescencia y luego entran a la vida adulta, se dan cuenta que la vida no es como se las habían pintado en su casa y les genera una regresión, o en su caso también lo que nosotros llamamos una fijación. Fijación con ese comportamiento infantil, esperando a que más adelante tengan esta felicidad que les fue en su infancia, ¿no? Y entonces no entran en la dimensión adulta, se quedan emocionalmente en el niño interior. Y en el otro caso, cuando tenemos nosotros una infancia bastante frustrante, bastante problemática, hace todo lo posible para no contactar con ese niño interior, y cuando queremos hacerlo no tenemos esa facilidad, no tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos peleados con ese niño interior. Y un tercer escenario es de que nos hayamos quedado en esas carencias que tuvimos con el niño interior, y eso que nos va a provocar que cuando estemos en la fase adulta no podamos hacer el contacto que necesitamos con ese niño interior, aunque realmente lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos este niño interior tranquilo, no nos va a dejar trabajar en paz. Tenemos que tener un contacto pleno con él. ¿Por qué? Porque en esta dimensionalidad, en el momento en que nosotros tenemos algún tipo de dificultades, tenemos que hacer contacto con todos estos aspectos que habitan en nosotros, el niño, el adulto, el anciano, todos esos viven en nosotros y tenemos que hacer todo lo posible para tener ese contacto con ellos. Y en el momento en que nosotros tratamos de entrar en una vida adulta y no tenemos la conciencia de cómo fue nuestro niño pequeño, luego nos empieza a estar molestando de forma constante. Es como este niño que de repente nos llama la atención, pero ¿qué es lo único que quiere? Esa atención, quiere que le pongamos la atención posible. En el momento en que ya le ponemos la atención, como este niño pequeño, ok, me voy a poner a jugar un rato contigo, y de repente se pasa. Y ya una vez que se le pasa al niño interior llamar la atención, está más relajado y entonces ya está ocupado haciendo otras cosas, y nosotros ya podemos encargarnos de las cosas que están en el presente, porque, vuelvo a reiterar, estamos en una forma dimensional. Nos movemos en diferentes planos, somos hasta ahorita comprobados el único animal que se mueve en estos tres diferentes planos, presente, pasado y futuro. Y eso nos genera una serie de conflictos. En cambio, a los animales, reitero, con ellos, que son los grandes maestros del trabajo en el presente, trabajan mucho en las necesidades que tienen actualmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer este encuentro con nuestro niño interior. Ahora que estamos en confinamiento, tenemos que empezar a trabajar cómo fue ese contacto con nuestro niño interior, qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos estuvo afectando, cómo está esa relación con el niño interior. ¿Realmente vivió lo que tenía que vivir o nos brincamos esa etapa? Porque hay algunos que por su experiencia de vida o la forma en que les tocó vivir tuvieron que brincarse la etapa de la infancia. En el momento en que se brincan esta etapa, pues no saben cómo contactar con ellos. Es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para tratar de disfrutar la vida. Quien disfruta la vida es el niño interior.
Nuestro adolescente está más en la cuestión de la imaginación, de la creatividad para hacer cosas. Nuestro adulto está más en la aplicación, en la estrategia y en la dedicación. Nuestro adulto mayor está más en cómo tratar de generar todo un conocimiento, pero el encargado de disfrutar la vida es el niño interior que se encuentra presente en nosotros en cualquier plano. Y si no tenemos un buen contacto con ese niño interior, nos vamos a meter en serias dificultades. Entonces, tenemos que indagar ahora que estamos en confinamiento, cómo estamos con ese aspecto. Tratar de hacerlo lo más honestamente posible, porque créanmelo, ya teniendo ya un poco de conciencia, pues, tenemos que dejarnos de hipocresías, de tratar de maquillar las cosas para tratar de ver que fueron de una forma completamente diferentes, más benéficas a nuestro propio ego. ¿En qué sentido? En que si mi ego es un ego que busca la realización ya definitiva, dice, no, mi infancia fue lo mejor que pudo haber pasado, y no ven lo que realmente tuvo que haber pasado en su infancia. O en su caso decir, no, eso ya no me interesa, mi infancia ya quedó en el pasado. Cuando tenemos que abordarla para saber cómo desempeñarnos en el día a día con este goce de vida. Y en su caso, cuando tenemos un ego completamente frustrante, un ego que está en el estado de víctima, pues va a empezar a ver a su pasado, su yo infantil, como el niño sufriente, aquel mito del niño sin amor, aquel que fue abandonado por sus padres cuando pues posiblemente no fue así. Entonces tenemos que tener mucho, dejarnos de esta hipocresía egoica, de cómo queremos maquillar nuestro pasado, cómo queremos maquillar a ese niño y empezarlo a verlo como lo que realmente fue. Aceptar que tuvo esos momentos divertidos que nos van a acompañar todo el tiempo, o en su caso también aceptar que le hizo falta algunas cosas o tuvo algunas otras cosas de más, porque en el momento en que nos dejamos de la hipocresía interior y nos empezamos a enfocar en lo que realmente vivimos, ya vamos a saber qué es lo que tenemos que modificar, ya vamos a saber qué es lo que tenemos nosotros que empezar a trabajar, y no quedarnos con esta idea de manejar un niño según las necesidades de mi propio ego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo tratar de abordar a este niño interior para que nos empiece a ayudar y sea de utilidad en este presente? Pues tenemos que abordar al niño interior desde la responsabilidad, no desde la represión ni desde el maquillaje, desde la responsabilidad, porque en ocasiones tratan de manejar al niño interior por dos factores que pueden ser muy contraproducentes. El primer factor es tratar de controlarlo y dominarlo, ponerlo quieto. ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad, digámoslo, muy infantil, bastante berrinchuda, de querer llamar la atención, y entonces empezamos a reprimir al niño interior para que el yo adulto pueda hacer lo que tenga que hacer en el mundo cotidiano. No va por ahí. No podemos reprimir a ese niño interior, porque estaríamos en contra de la propia naturaleza, que es tratar de reprimir el desarrollo tranquilo, normal de las cosas. Entonces no podemos entrar en ese aspecto. El otro es, voy a contactar con mi niño interior y le voy a dar todo lo que le hizo falta, y le voy a dar todos los permisos posibles, y voy a ser la mejor persona para ese niño interior, y entonces voy a ser un niño interior completamente sin límite alguno. Y en el momento en que tenemos a un niño interior que no tiene límites, entra en el desorden, se puede ir fácilmente al libertinaje y puede empezar a generar una enorme cantidad de caos. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, en psicología los llamamos, somos perversos polimorfos. No tenemos una forma en particular y somos muy perversos en nuestra forma de comportarnos. A su vez que también somos algo egocentristas cuando somos niños. Todo gira en nuestro entorno, todo gira en nuestras necesidades, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no contactar al niño interior desde la represión o de darle todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque tengo que consentir a ese niño. No va por ahí, según mi experiencia y según lo que yo he tratado de investigar. Tratar de educar a ese niño, tratar de orientarlo a que sea responsable con lo que pide, con lo que desea y con lo que quiere. Enseñarle responsabilidad. Si mi niño interior quiere jugar, ok, vamos a jugar, pero primero tenemos que hacer algunas cosas. Primero tenemos que ganarnos ese aspecto del juego sagrado, donde vamos a tener contacto con los otros niños y nos vamos a convertir en el placer de dedicarnos al juego, no del abandona todo, deja todo y ve y juega con tu niño interior porque necesita jugar, y entonces empezamos a alimentar a este niño narcisista. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Al igual de que no reprime a tu niño que quiere jugar en estos momentos y por lo tanto ese niño tiene que estar en la escuela, tiene que estar aprendiendo disciplina, tampoco va por ahí. ¿Ok? Vamos a enseñarle algo de disciplina, vamos a tratar de decirle sí podemos nosotros jugar, pero primero tenemos que hacer algo. Primero tenemos que tratar de educarnos. Tenemos que ser con nuestro niño interior como esos padres que le hizo falta, no como esos padres que quisimos tener. Porque ahí también nos vamos por las necesidades egoicas, nos vamos por la cuestión del padre que le hizo falta y nosotros podemos jugar con esa dimensión también. Que si voy a contactar con mi niño, voy a contactar con él desde mi padre y mi madre interior, tratando de enseñarle responsabilidad. Y a su vez tengo yo un adolescente interior, el cual también va a hacer contacto con ese niño para tratar de enseñarle cosas nuevas, cosas diferentes, porque el adolescente es la creatividad, tratar de vincularlo a que toda esa imaginación, porque el niño es la imaginación y la fantasía, a poderlo aterrizar un poco más para enseñarle la creatividad. Y así poco a poco voy a tener contacto yo con ese niño. Tenemos que nosotros desarrollar a un niño lo más responsable posible, un niño que esté en esta dimensión de la responsabilidad, que es lo único que nos ha estado fallando. En el transcurso de la historia vamos por los permisos o la represión y luego los permisos, luego otra vez la represión, cuando lo que tenemos que hacer es la responsabilidad. Eso le va a ser un gran beneficio a nuestro adulto, al adulto que ahora somos o que queremos ser, porque tenemos desde la base del niño esa responsabilidad para poder hacer las cosas y poder llegar a disfrutar todo lo que queremos hacer. Si de repente me doy cuenta que mi niño era con un libertinaje total, o sea, enseñarle disciplina, enseñarle paciencia, porque nuestro niño interior es total y absolutamente impaciente, quiere todo ya, quiere todo de inmediato y quiere todo ya en el momento en que se está pidiendo. Y si nosotros le enseñamos a nuestro niño interior a ser paciente, entonces cuando seamos adultos vamos a ser pacientes para ver los resultados. Porque a veces como adultos nos desesperamos, quiero esto ya, quiero mi casa ya, quiero mi trabajo estable ya, quiero mi desarrollo económico ya. Y no va por ahí porque estamos en la dimensión infantil con esa carencia de la falta de límites, en donde tenemos que enseñarle límites, tenemos que enseñarle responsabilidad y tenemos que enseñarle mucha paciencia. Y entonces cuando estemos en nuestra dimensión adulta, ya que nuestro niño interior tiene la paciencia, podemos decir, bueno, podemos empezar a trabajar para esperar a ver los resultados que necesitamos y posteriormente disfrutar ese tipo de resultados, porque mi niño interior lo que quiere es ese resultado para ponerse a jugar, ponerse a disfrutar, y vamos a poder disfrutar las cosas. Porque hablando de este ejemplo que es en lo económico, hablemos de lo económico. Cuando el niño pequeño quiere las cosas ya inmediatas, el adulto también en el estado infantil quiere las cosas inmediatas, pero como viene con esta necesidad de tener el dinero, entonces en el momento en que lo tiene no lo disfruta porque sigue buscando más dinero. Y en el momento en que sigue buscando más dinero, no puede hacer contacto con este niño interior que ya puede tenerlo y que ya puede jugar y que ya puede disfrutarlo, y como ya lo puede disfrutar, entonces ya puede estar sanada esa necesidad económica. Entonces ahí es donde está la importancia de tener a este niño interior para poder disfrutar lo que nosotros estamos logrando. ¿Y cómo hacer contacto con el niño interior? Porque ahí está el gran problema, cómo hacer contacto con el niño interior. Y nunca falta los métodos terapéuticos donde te dicen que te vistas de niño para hacer contacto con ese niño interior y te pongas a jugar como niño. Perdonen la palabra, pero a veces yo los veo como idiotas vestidos de niños, jugando como niños, porque no va por ahí. El contacto con el niño interior no puede ser una obra de teatro. Yo utilizo el contacto con el niño interior para sanar algunas cosas, sí, vestidos de niño, para sanar cosas que están pasando, siempre y cuando sean objetivas y va directamente en relación con los padres. No podemos salir disfrazados como niños y jugando estúpidamente a la escuelita y no va por ahí el trabajo con el niño interior, el contacto con el niño interior. Tampoco va por ahí el tratar de ayudar a todos los niños a que jueguen, porque le estamos proyectando nuestros problemas a los niños y queremos sanar nuestros problemas a través de los niños, que muchos hacen eso como padres, ¿no? Le voy a dar todo a mi hijo o a mi hija porque yo lo tuve como carencia, pero resulta que la historia del hijo y de la hija es completamente diferente y solamente le estoy proyectando las carencias que yo tuve.
Entonces tampoco va por ahí de que quieres sanar a tu niño interior, vete a un orfanatorio, trata de ayudar a todos los niños o dale todo a tus propios hijos. No va por ahí porque el trabajo tiene que ser personal. No puedo llegar con alguien yo y darle mi problema y decirle hazte cargo de mi problema. ¿Por qué? Porque como yo no contacto con mi niño interior, estoy contactando contigo para que tú lo arregles por mí. Tampoco va por ahí. Entonces, ¿cómo contactar con el niño interior? Aquí tenemos que empezar a ver muchísimas técnicas porque no todos tienen la misma forma de contactar con el niño interior. Yo solamente les voy a compartir algunas y ustedes tendrán que ver cuál de ellas les puede llegar a ser de utilidad. Los 4 centros que yo utilizo, según la teoría Jodorowsky, el centro intelectual, el emocional, el material y el sexual creativo. Entonces, estos 4 centros los podemos utilizar de forma simultánea o en su caso uno por uno dependiendo de cuál es nuestra principal herramienta. Porque si somos nosotros completamente intelectuales y somos muy intelectuales, en el momento en que yo vista a alguien de niño, se va a sentir completamente ridículo, no va a funcionar. Y si alguien es muy emocional y yo le digo trata de pensar y contactar con ese niño desde el pensamiento, no va a funcionar porque lo suyo es lo emocional y verlo desde un aspecto intelectual lo único que va a provocar va a ser que se fastidie y que crea que se está engañando y que no le entienda el ejercicio. Por eso tenemos que ver cuál es nuestra naturaleza. Si somos muy intelectuales, si somos muy emocionales, si estamos muy metidos en el cuerpo, estamos en la cuestión sexual creativa, y entonces eso, que es nuestra herramienta de vida, es la principal que nos puede ayudar para contactar con el niño interior. Ahora, si yo soy muy intelectual, lo primero que podemos empezar a tratar de contactar con el niño interior es la meditación. Sentarnos un rato, ponernos en una posición cómoda. No crean que la meditación es ponerme en posición de loto. Si no tienen la elasticidad necesaria, eso va a provocar que sea una posición total y absolutamente incómoda. Y en vez de poder hacer el contacto, lo único que van a hacer va a ser enfocarse en el dolor que siente su cuerpo. Entonces, no. La meditación no es nada más la posición del loto. Eso solamente es también una forma, una técnica, pero pueden hacerlo sentados en una posición muy cómoda. Pueden hacerlo incluso en una posición dinámica que es haciendo algo. Hay quienes meditan mientras están caminando, pero meditar y hacer contacto con ese niño interior y viajar en el tiempo, viajar en esa dimensión que habita en mí, en esos recuerdos y empezar a contactar con el niño y de repente vernos a nosotros jugando cuando éramos pequeños y empezar a observarnos qué nos gustaba, empezar a analizar también en la meditación qué le hizo falta a mi niño interior. Posiblemente le hizo falta más contacto físico con los padres, más abrazos, le hizo falta más pensamientos, mensajes mensajes de apoyo para que confíe en sí mismo. Tal vez le hizo falta más juguetes. Entonces, en el estado de meditación, ok, te hizo falta un abrazo, yo te abrazo en este momento. Te hizo falta unos juguetes, no los tenemos, no importa, tú y yo vamos a jugar y vamos a imaginar cómo nos podemos divertir entre nosotros. Que te hizo falta más contacto con tus padres, no te preocupes, me tienes a mí, que soy yo tu yo futuro, y vamos a ponernos a disfrutar este momento desde la meditación. Y las personas que son intelectuales, la meditación les sirve muy bien, extremadamente bien, ese aspecto de la visualización, porque como tienen el intelecto ya desarrollado, pueden tener esta visualización de las cosas, visualizarse a sí mismos y tratar de ver cómo hacer este contacto con el niño interior. Y ustedes son muy emocionales. Aquí sí es la cuestión de tratar de estar en contacto con aquello que les gusta para hacer ese contacto con el niño interior. Si a ustedes les gusta jugar, visiten lugares donde se sienten a gusto y pónganse a jugar, pero esto es desde la emoción, desde cómo ustedes se sienten a gusto consigo mismos. Si les gusta comer algo, también pueden ir a ese lugar donde les gusta comer, sentarse y degustarlo porque saben que les provoca una emoción con ese niño interior. En una ocasión yo iba caminando en una colonia donde yo vivía de pequeño y de repente pasé por el kinder donde yo estaba estudiando. Revivir esas emociones cuando yo estaba ahí y puedes soltar esos aspectos ahí mismo, ¿no? Aquí quedan estas vivencias y dejarlo ahí mismo, ¿no? Yo dejo aquí esto. Vayan a visitar esas colonias, visiten sus escuelas, visiten los parques donde estaban ustedes a gusto, los museos, los zoológicos, donde sea, paseen por la ciudad, hagan ese contacto emocional.
hagan ese contacto emocional a través de la comida, a través de los juguetes también, regalarme lo que yo no me pude darme y comprarlo y tenerlo ahí, saber que esa cuestión emocional quedó sanada. Entonces esto es lo que podemos hacer cuando la emoción es nuestro centro. Ya abordamos la cuestión intelectual, la cuestión emocional. Ahora, si nosotros nos metemos a la cuestión corporal, que el cuerpo es ese contacto con nosotros mismos, aquí es un tacto, es una especie también como de meditación, pero más en contacto con el cuerpo, empezar a palpitarnos, empezar a tratar de conocer esa dimensión de nosotros con la cual en ocasiones ni siquiera estamos conscientes. Tenemos un gran problema, la ropa. La ropa que lo único que hace es aislarnos del mundo cotidiano. Entonces, todo el tiempo con los zapatos, todo el tiempo con la vestimenta. El único momento en el cual nosotros estamos con nuestro propio cuerpo es en el momento en que nos estamos bañando. Es el único momento. Pero de ahí en fuera, cuando si lo suyo es completamente lo material, ahí es donde tienen que quitarse un poco los zapatos, caminar un poco descalzos, hacer ese contacto con su propio cuerpo y una vez que entren en la cuestión corporal empezar a indagar con ese niño que habita en ustedes. Créanme que es algo mágico de repente quitarse los zapatos y empezar a caminar en el pasto, caminando en la arena, y no necesariamente en la arena de la playa, en la arena común que encontramos en algunos lugares. Ahí es donde podemos caminar y eso nos contacta directamente con el cuerpo. Y una vez que nosotros estamos en contacto con ese cuerpo, ya podemos empezar a ver qué es lo que puede estar pasando con esa dimensión infantil que yo no pude haber tenido ese contacto, y tal vez empezar a tener yo satisfaciendo esa necesidad que tenía yo de movimiento. Porque el cuerpo es movimiento, el cuerpo es expresarse, aprender a danzar, a danzar expresando emociones, aprender a hacer una manualidad, algo que nos guste. Los que son corporales pueden dibujar muy bien, meterse en esta cuestión del dibujo para hacer ese contacto con el niño interior y empezar a plasmar en el papel lo que les hizo falta de pequeños o lo que realmente les gustaba de pequeños. La pintura también, el juego. Hay quienes pueden agarrar sus patines y nuevamente salirse a patinar libremente en la calle, la bicicleta, poderse en movimiento, sentir el viento en la cara, todos esos aspectos que van directamente en relación con el cuerpo. Juegos, subirse a los columpios. Yo nunca pierdo la oportunidad cuando me topo con mis amigos de la infancia, de que si encontramos nosotros un parque, nos subimos a los columpios y nos podemos a divertirnos como niños pequeños, pero es el contacto corporal con las cosas. Ahí es donde tenemos que indagar si el cuerpo también es lo de nosotros. Y la cuestión creatividad es el placer de la vida, no el coito. Ese es el gran problema que tuvo Freud. Cuando Freud empezó a hablar de la sexualidad de los niños, quería hablar del placer que sienten del vivir, pero él todavía no podía estructurarlo desde esa perspectiva, y en el momento en que Freud dijo la sexualidad, en ese momento las personas se le fueron encima de cómo los niños van a estar pensando en que tienen deseos sexuales, pero porque ellos lo veían desde el coito adulto. Y no va desde el coito, sino más bien va desde la cuestión del placer de las cosas. Y entonces, si de repente lo nosotros es lo creativo y es el placer, tenemos que disfrutar las cosas como las vamos sintiendo. Creatividad, quitándole toda esta cuestión estética, artística, sino más bien la creatividad es plasmar las cosas. ¿Cuántos no de ustedes de niños les gustaba materializar sus ideas? Les gustaba hacer algo, también con la cuestión corporal, ¿no? Porque juegan con la cuestión corporal y materializarlo a través de un dibujo. Pero todas esas ideas que podían llegar a tener, toda esa creatividad para hacer las cosas, imaginar, jugar. Aquí es donde podemos empezar a escribir un libro de novelas, un viaje al espacio, un viaje en el más profundo del océano, y ahí es donde tenemos a Julio Verne, que era una persona que contactaba con su niño interior. Su centro de Julio Verne era el sexual creativo, y lo podía hacer ese contacto y disfrutar todas las cosas, y nos dejó una enorme cantidad de cuentos y de libros bastante futuristas que poco a poco la humanidad se fue inspirando para poderlos materializar. Entonces eso puede ser nuestro objetivo también, nuestra forma de contactar con nuestro niño interior, a través de la sexualidad y la creatividad, la imaginación. Entonces así es como lo podemos llegar a trabajar. Personas que les gusta la fotografía, salir y expresar la emoción infantil en una fotografía, y en el momento en que vemos la fotografía podemos hacer contacto con esas emociones que a
tanto nos agradó cuando éramos pequeños. Y también la frustración, ¿por qué no? ¿Por qué no fotografiar la frustración que teníamos de niños? Estas son las técnicas que yo les puedo llegar a compartir, dependiendo de la naturaleza de cada uno de nosotros. No hay una sola técnica como tal. Y cada quien tiene que encontrar su propia forma, dependiendo de su esencia. Y tienen que evaluar qué es, si es más sexual, es más creativa, es más corporal, es más material, es más intelectual, es más emocional. O en su caso una combinación de todo ello. En el momento en que lo hacemos y hacemos contacto con ese niño interior, empezamos a sanarlo desde nosotros mismos, a que estén cada vez más tranquilos, más en paz, y enseñarles la responsabilidad del niño, podemos nosotros empezar a desarrollar una forma de dinámica con nosotros de placer, de disfrutar, de vivir, de sentir esta pasión de vida, como lo hacen los niños también, porque eso es lo que hacen los niños, son estos que viven en el presente. Y como el niño vive en el presente, en el momento en que tenemos un conflicto con mi yo infantil, lo plasmo en el presente, lo tengo todos los días conmigo. Y la cuestión es de que ese niño infantil esté lo suficientemente tranquilo, satisfecho, con responsabilidad, para que deje todo en orden, nos deje actuar en lo que tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque como lo tenemos en el presente, es problema, conflicto que vivimos nosotros en el pasado. Entonces es por esa importancia de hacer ese trabajo con el niño interior. Entonces nosotros, estando en confinamiento, pues podemos tener todas esas herramientas posibles. Una vez que yo haga contacto con ese niño interior, pues voy a tratar de sanarlo, porque es mi propia responsabilidad y ya no le voy a estar pidiendo a los demás que lo hagan. Y luego nos pasa muy común con nuestros amigos y con nuestra pareja, tener al niño interior sano es que venga la pareja, pues ya no van a estar compartiendo las carencias, sino van a estar compartiendo el placer de la existencia y el placer de estar con nosotros, con uno mismo, porque la intención es estar en paz con uno mismo. Pero bueno, eso es lo que yo tenía pensado platicar con ustedes, dejar a mi niño interior que se deje, que se manifieste, que haga lo que tenga que hacer, y aquí estamos. Entonces hagan ese contacto con el niño interior, tratan de transmitirle esa educación, tratan de enseñarle a ese niño interior a ser responsable, un niño total y completamente responsable. No hay nada más benéfico que eso, no un niño feliz. La felicidad es solamente algo pasajero. Si nos quedamos en la felicidad permanente, lo único que vamos a hacer va a ser salirnos de la realidad. También tiene que contactar con las otras emociones. Contacten con la frustración del niño, porque tal vez esa sea la frustración que ahorita no los deja en paz, desde el yo adulto, cuando no es el problema del yo adulto, es el problema del niño. Entonces, hagan este tipo de introspección para ver qué es lo que pasa. Contacten también con la tristeza del niño. Muchas personas tratan de ver por qué me siento tan triste si ya tengo todo. Pues sí, te estás viendo desde el yo adulto, pero no has analizado al niño que tal vez se sintió triste. Y hay que indagar con ese niño y permitirle a ese niño que esté triste. Darle ese permiso. Que una vez que pase la tristeza haga lo posible para estar feliz. Y una vez que esté feliz haga lo posible para conocer las otras emociones. Y una vez que conocemos todas las emociones, podemos tener una gran variedad de comportamientos de nuestro niño. Y también, si le enseñamos responsabilidad, va a disfrutar más las cosas. El niño interior, reitero, no tiene que ser feliz, tiene que ser responsable y aprenderse a vivir con todas las demás emociones. Queremos enseñarle a nuestro adulto responsabilidad, no va por ahí. El adulto solamente repite lo que aprendió de niño. El adolescente está en otras cosas, está en la rebeldía. La irresponsabilidad proviene de nuestro yo infantil. Algo debió de haber pasado que no lo aprendimos. O en su caso, si tenemos un exceso de responsabilidad que nos genera también neurosis y rigidez, va desde el niño. Y si yo a mi yo adulto le quiero decir, oye, te doy todos los permisos para que puedas hacer las cosas, no va a poder. Hay muchos ejercicios donde dicen, yo adulto me doy permiso para, y no se puede. ¿Por qué? Porque no es el adulto, es el niño. Bien, creo que eso sí ya es todo. Todo lo que les tengo que transmitir el día de hoy.